Bienvenidos al curso de Neurología para no neurólogos en su módulo 3 que organiza la Fundación Cerebro y Mente. En este caso nos vamos a referir dolor en el adulto mayor, una de las patologías con mayor prevalencia en los adultos mayores con y sin alteración cognitiva. Como siempre, agradecemos el auspicio de Laboratorios Richmond, quien ha confiado en esta propuesta educativa. El dolor crónico es muy distinto según los grupos etarios. Obsérvese en este gráfico de barro cómo antes de los 30 años no supera el 20%, en cambio en los mayores de 65 casi llega al 60%, ¿no? En el 35, en el 48%, casi un tercio o la mitad de los pacientes, el compromiso es diario. El 85% de los pacientes institucionalizados tienen dolor. ¿Y hacia dónde vamos? Bueno, el futuro con los adultos mayores parece ser una tendencia, ¿no? Hay lo que se llama una transición demográfica con mayores adultos mayores. Esto es un gráfico de aquí de Latinoamérica, lo que está pasando. Obsérvese que más o menos pasa lo mismo en todos los países, especialmente en Chile y en Argentina, como la población de 15 a 64 años se mantiene, en cambio como la de mayor de 64 años en el año 2000 era de casi 10% y en el 2050 se calcula que se duplique al 20%. Por eso es la importancia del manejo de las patologías de los adultos mayores para mejorar la calidad de vida del paciente y de su familia y disminuir el impacto socioeconómico que este puede tener. Avanzamos. Bueno, el dolor crónico no controlado es producto de una serie de interrelación entre diversos factores. Obsérvese como la ansiedad, la depresión, los trastornos de conducta, los trastornos del sueño, la desnutrición, los trastornos cognitivos, la falta de sociabilización, la mala calidad de vida y la pérdida de la independencia son factores que interactúan en este círculo vicioso donde el dolor puede quedar en el centro o a veces puede ser también como complicación de esto y se retroalimenta y esto genera un impacto muy grande a nivel familiar, por supuesto también a nivel socioeconómico y ni hablar de lo que le impacta al paciente, ¿no? Todo se interrelaciona y hace que sea una patología de alta complejidad, de alto costo y de alto impacto social, económico y familiar. Rápidamente vamos a abordar cuáles son los cambios fisiológicos que se producen en el adulto mayor para luego explicar en parte algunos de los hallazgos y algunas de las tácticas terapéuticas que uno tiene en cuenta a la hora de tratar esta patología. Hay cambios físicos corporales, psicológicos y mentales, y también hay cambios en la parte familiar y socioeconómica. Por supuesto que esto es muy variable y heterogéneo, depende del paciente, su entorno y la familia. Pero siempre, casi todos los pacientes mayores o las personas mayores, que muchas veces son pacientes y otras no, cambios con el envejecimiento, especialmente hay un declinar fisiológico en los órganos y sistemas, que esto disminuye la capacidad de reserva funcional de los distintos tejidos y de los órganos y de los sistemas, lo cual en presencia de enfermedades crónicas, a veces generalizadas, como puede ser la osteoartrosis, la osteoporosis, etc., se junta con este factor y ambos hacen que los individuos al ir aumentando de edad sean más frágiles y más vulnerables. Y entonces tienen la posibilidad de que aparezcan complicaciones que lo lleven a un estado de vulnerabilidad y de riesgo hacia la muerte. Con el paso de los años hay cambio en la composición corporal, fíjese cómo disminuye desde los 25 a los 70 años, cómo disminuye el agua extracelular, el agua intracelular, las células especialmente con contenido de mineral óseo. Hay una disminución de la masa magra y de la masa muscular, de la masa ósea y con un aumento del tejido adiposo. Esto asociado a los trastornos en el agua extra e intracelular van a condicionar una serie de cambios que van a influir muchísimo en la farmacocinética y en la farmacodinámica de los medicamentos que utilicemos. El agua corporal disminuye, el agua corporal a expensas de la intracelular. Hay un estado de deshidratación latente con disminución de la sed
lo que hace que por ahí el paciente no se hidrate adecuadamente. Hay disminución del sistema renina-angiotensina, lo cual hace que el riñón se comporte de una manera vulnerable. Por eso siempre lo importante es mantener a los pacientes hidratados y aconsejarles que consuman mucho líquido. La implicancia clínica, un poco decíamos, los fármacos liposolubles, como las benzodiazepinas, encuentran, al haber más grasa, un volumen mayor de distribución, una mayor concentración y un mayor tiempo de liberación de la droga. Por ejemplo, para dar solamente uno, si uno da un diazepam en un joven, tiene más o menos una vida media de 24 horas. En cambio, en el anciano puede tardar 3 días en llegar al pico de vida media, o sea que el efecto va a ser mucho mayor. Los fármacos hidrosolubles encuentran un menor volumen de distribución, una mayor concentración plasmática, entonces ante la igual dosis de un fármaco, la concentración efectiva en el sitio de acción va a ser mayor. Esto explica que muchas veces fármacos que en un adulto, en un joven, en un adulto no mayor, uno necesita pocas dosis, en el adulto mayor con pocas dosis logramos el mismo efecto. Y esto va a ser una de las premisas siempre en estos pacientes, tratar de comenzar con dosis bajas de cualquier tipo de medicación, principalmente las que afectan el sistema nervioso central. Cambios en la metabolización de los fármacos, lo veníamos anticipando, aumento proporcional de la grasa, disminución del contenido hídrico, con una disminución muchas veces de las albúminas plasmáticas, por ello la disponibilidad, al haber menos adherencia a las albúminas, por ahí que serían los transportadores, por ahí mayor fármaco libre y mayor acción. También disminución en la masa y en el tamaño hepático, una reducción del flujo hepático. Si bien no hay muchos cambios en la actividad de la citocromo oxidasa P450, siempre hay que tenerlo en cuenta. Y por supuesto, siempre hay una disminución de la función renal con disminución del flujo, del filtrado y de la función tubular, lo cual siempre debe hacernos pensar si el fármaco tiene una eliminación a través del riñón o una metabolización hepática y luego la liberación o otra liberación o una eliminación por otra vía. Bien, también es importante que a partir de los 70, 80 años empieza el aparato muscular, también empieza a decrecer, como habíamos dicho, la masa muscular, casi un 30, un 40% con respecto a los 30, 40 años, lo que se llama sarcopenia. La fuerza de los puños disminuye casi un 60%, las fuerzas en las extremidades inferiores también presentan una atrofia, una disminución de la fuerza. También hay una disminución de la contracción muscular por el pico de tensión-relajación y una modificación de la marcha. Todos cambios importantes que van a explicar muchas de las comorbilidades que tienen estos pacientes, como son caídas, etc. El esqueleto cambia también mucho. Nuestros huesos, a medida que vamos creciendo, van disminuyendo el calcio en su interior. Esto conduce a la osteopenia y posteriormente a la osteoporosis, y el riesgo de fractura se convierte ante un golpe en una realidad o a veces fracturas espontáneas. Las vértebras pueden aplastarse. De hecho, se aplastan normalmente, a veces se puede aplastar en forma patológica constituyendo fracturas, disminuye la altura de la persona, las articulaciones pierden su elasticidad, empieza a aparecer osteoartrosis, osteoartritis, y todo esto tiende a una disminución de la movilidad y una mayor fragilidad de las actividades del diario vivir ante estos cambios osteoarticulares. Y también aumenta la base, hay trastornos en la marcha, con aumento de la base de sustentación, disminución del braceo y mayor flexión de tronco. Aunque no exista un síndrome extrapiramidal, esto se produce. Todo en conjunto aumenta el riesgo de caída y por supuesto de fractura. Entonces, osteoporosis, osteoartrosis, fracturas, siempre es un riesgo muy importante para cualquier tipo de intervención, principalmente las quirúrgicas, y dentro de las quirúrgicas aquellas que pueden ser eventualmente no realizadas, como pueden ser cirugías espinales o manipulaciones, como generalmente a veces manipulaciones bruscas que se realizan en la fisio, kinesioterapia u otras técnicas de rehabilitación que pueden poner en riesgo al paciente de producir fracturas o laceraciones o disecciones. Hay diferencias en la percepción del dolor, ¿no? De hecho, está demostrado que las personas jóvenes con respecto a las adultas tienen diferente nivel de percepción, siendo mucho más importante en los jóvenes y mucho menos en los adultos mayores. Por ejemplo, hay algunos procesos dolorosos, esto se ve generalmente en los procesos dolorosos agudos, ¿no?
es común que uno observe que un porcentaje alto, casi el 40% de los mayores de 65, no experimenta o experimenta un dolor escaso o desproporcionado cuando el paciente está cursando una peritonitis, una obstrucción intestinal o una neumonía. También pasa con la isquemia miocárdica, la cual puede ser silente, o sea, sin dolor. De hecho, puede ser una de las formas más frecuentes de presentación de la cardiopatía isquémica en esa edad. Y uno lo viene a detectar luego con la electrocardiografía. También se ha habido reportes de estudios que dicen que el dolor postoperatorio y oncológico en los adultos es menor. De hecho, hay una alteración del umbral del dolor que va aumentando por cerca del 15% superior de los valores observados en jóvenes, y esto hace que lo que se denomina una presbialgesia, presbi por la edad, presbialgesia con respecto al dolor, con lo cual los pacientes van teniendo menor presentación o sensación de dolor, ¿no? También hay una disminución de la adaptación al dolor. Esto se ha supuesto a través de reportes que un aumento de la hiperalgesia térmica en ratas ancianas al inyectarle formalina, la recuperación de la hiperalgesia seguida de un daño neuronal está retrasada en dichas ratas. Y también hay estudios que muestran claramente, vamos a borrar, estudios clínicos indican un aumento de la duración de la hiperalgesia inducida por capsaicina, así como una sumación temporal aumentada en un fenómeno de Win-up hacia arriba en relación con personas ancianas. Todo ello lo que pone de manifiesto es una reducción en la plasticidad y una disfunción prolongada del sistema nociceptivo tras un daño celular o tisular en los ancianos. Fíjense, acá hay dos fenómenos muy importantes. Una, que ante un dolor agudo generalmente la respuesta es menor, pero ante un dolor que no es agudo, sino que es más prolongado, es esperable que haya una menor capacidad de adaptación y una prolongación, lo que explica por ahí que los pacientes añosos tengan más fenómeno de dolor crónico, ¿no? Y esto es lo que pasa, la cronificación un poco se explica por este fenómeno. La clasificación del dolor. Vamos a clasificar el dolor en función de su mecanismo fisiopatológico. Puede ser nociceptivo, cuando es somático, o de tipo óseo visceral. Y el otro gran grupo es el neuropático o neurogénico, que puede tener una ubicación a nivel central, periférica, simpática. Está el dolor psicógeno y en general el dolor mixto, que puede tener un componente determinado de alguno de los tres que ya dijimos. Es una mezcla de mecanismos fisiopatológicos. La etiología del adulto mayor, bueno, un poco ya los mencionamos. El dolor nociceptivo puede ser, por ejemplo, por espondiloartrosis, osteoporosis, enfermedad de Payet, la polimialgia reumática, fracturas, artritis reumatoideos, procesos oncológicos. El dolor neuropático puede ser por una ACV, un dolor central, por neuropatías periféricas, nutricionales, la neuralgia posherpética, la neuralgia del trigémino, los dolores de procesos radiculares muy frecuentes de la columna, procesos oncológicos o secundarios a radioquimioterapia. Y el dolor mixto, por ejemplo, hay un grupo de entidades que son bastante complejas, algunas difíciles de definir, o algunas que hasta no hace mucho tiempo se consideraban que no existían o que sí existían, no habían clasificación, como la fibromialgia, el dolor miofacial, la espondiloartrosis, especialmente a nivel de la columna lumbosacra, que este es un dolor mixto porque tiene componente nociceptivo y neuropático, procesos oncológicos o secundarios también, como mencionamos, a radio o quimioterapia, que tienen también a veces un mecanismo dual. Y por supuesto aquí vemos unas manos con los típicos nódulos de Bouchard con la osteoartrosis generalizada, especialmente la gonartrosis y la de la cadera, que pueden ser muy importantes y que involucran casi al 50%, de un 15 a un 50% de los adultos mayores de 65 años. Una cadera sana, con una cadera con artrosis. Las neuralgias, especialmente las neuralgias posherpéticas y otras neurálgicas, son muy frecuentes en los ancianos, casi 15 veces mayor de neuralgia posherpética, se da en los adultos mayores que en los jóvenes que han cursado el herpes zóster.
También, como dijimos, la osteoporosis, y también aquí en este esquemita pueden ver los distintos tipos de patrones que puede tener una neuropatía periférica y que puede provocar entre ellos síntomas positivos como son los dolores, ¿no? La infravaloración del dolor en el anciano, un poco era lo que decíamos, la presbialgesia, tiene que ver también no solo con la menor percepción. En general podemos pensar que una persona que tiene un dolor agudo y este se mantiene puede tener una adaptación positiva al dolor. En este caso, el alto nivel de dolor con bajos niveles de depresión y afectación funcional, es decir, una buena respuesta. Un síndrome crónico del dolor con un alto nivel de dolor y acá hay depresión y afectación funcional. Estos, ambos, los dos primeros estados, se puede revertir con un buen control analgésico, donde va a haber bajos niveles de dolor, entonces no dejamos que aparezca la depresión ni el impacto funcional, y si apareció, tratamos de revertirlo. El 25% de los ancianos presenta un cuarto cuadro, o un cuarto grupo, denominado de alto impacto. Aquí es lo que decíamos un poco, la cronificación. Bajos niveles de dolor, pero con altos niveles de depresión y de impacto funcional. Esto es lo típico que uno suele observar en el consultorio luego de varios años del paciente con múltiples patologías que le provocan dolor. Hay un alto impacto, si bien los niveles de dolor no son muy altos, la adaptación ha sido muy baja, la depresión se ha asociado y el impacto funcional es altísimo. Ello se cree que es debido a la alta prevalencia de comorbilidades que no modifican per se el dolor, pero sí impactan en el dolor, en el estado de ánimo, la funcionalidad, especialmente la convivencia. Generalmente estos ancianos están solos, o se da en ancianos que están solos, o que están poco estimulados, entonces están pensando siempre en lo mismo, etc. Y acá encontramos los factores que favorecen el infratratamiento del dolor en los ancianos. Relativos al paciente es el no reporte, generalmente se comportan estoicamente, por ahí no saben muy bien cómo expresar el dolor. Es difícil emplear escalas en los ancianos, especialmente si tienen trastornos cognitivos, como ya vamos a ver. Están plurimedicados, son pluripatología, incremento de los efectos secundarios, dificultad en la comunicación, deterioro cognitivo, esto especialmente en aquellos que tienen patología como demencia, etc. También hay factores relacionados a la familia, como puede ser no creer que el paciente tiene dolor, no se le da crédito a lo que el paciente tiene, no se usan elementos validados para ver si el paciente puede estar transitando un dolor crónico, confundir edad con irreversibilidad de ciertos procesos tratables. Esto es muy importante. Cuando muchas veces uno evalúa al paciente en acorde a la edad, y si uno ve que el paciente ya es muy dañoso, en muchos casos se le minimiza todo o no se lo investiga como corresponde, ¿no? Y la verdad que uno debería actuar al revés, uno debería tratar de buscar al máximo las patologías reversibles y también la posibilidad de ayudarle, aunque sean las patologías irreversibles, ¿no? Muchos mitos, entre ellos, por ejemplo, lo de la presbialgesia, es decir, que el anciano por ahí se sobredimensiona y dice, pues no, como es viejo no le va a doler. La falta de formación a veces nos toca a todo, a veces el dolor en el adulto mayor por la complejidad nos sobrepasa y por ahí no tenemos capacidad de respuesta, ¿no? Bien. Valoración entonces del dolor en el anciano es muy importante. Hay medidas cualitativas. Fíjense que es muy importante, como cualquier dolor, localizar el dolor para ver dónde está ubicado, un buen examen físico, una buena movilidad del paciente buscando los dolores más frecuentes, las características del dolor, para lo cual existen varias escalas, pero la principal escala lo principal no es una escala, sino es preguntar y escuchar. Y si el paciente no se puede comunicar, hablar con la familia, y si la familia tampoco sabe muy bien lo que está pasando, examinar muy bien al enfermo buscando ver ciertos signos somáticos que nos indiquen que el paciente está sufriendo dolor. Factores agravantes y atenuantes del dolor, incluido ver qué respuesta ha tenido a los fármacos previos y lo que está tomando ahora, la funcionalidad del paciente, las escalas afectivas para ver si hay depresión o hay ansiedad,
el estado cognitivo. No es lo mismo lidiar con un paciente que tiene Alzheimer, con un paciente que está intacto intelectualmente. Evaluar el sueño, como ya hemos dicho, que es muy importante también por el impacto recíproco que puede tener la falta o ausencia de sueño en la percepción del dolor y el dolor como causa de la disfunción del sueño, ¿no? El apetito y la nutrición también son factores muy importantes, ¿no? Y hay escalas cuantitativas, aquí tienen una clásica, las caritas, y la escala analógica digital que va del 0 al 10, con sus equivalentes, la visual analógica, que muchas veces no la usamos, el diario del dolor, que debería ser en el dolor crónico debería ser un parámetro más, especialmente en aquellas cuando los pacientes están institucionalizados o tienen internación domiciliaria, aparte de la temperatura, de la presión y de la diuresis, por ejemplo, o la catarsis, debería poderse llevar un diario del dolor, no sé si todos los días, pero por lo menos 3 o 4 veces a la semana, si el paciente está con dolor, y ver más o menos como una de estas escalitas y usarla todos los días, ¿no? Estas las escalitas visuales. Esto se usa principalmente cuando el paciente no entiende bien, o en chicos o en jóvenes también. Es que realmente cuando uno se enfrenta a un adulto mayor con un dolor, se va a encontrar con un paciente que tiene trastornos físicos, sensoriales y cognitivos, o sea, un combo bastante complejo. Entonces, el dolor crónico en los ancianos presenta características específicas, por lo que hay deterioro en la audición, en la visión, una menor expresividad facial, así como dificultades en los movimientos, incluido la deambulación. De ahí es que se necesite más tiempo, una exploración física y una anamnesis mucho más minuciosa, que también incluya a la familia y el cuidador, ¿no? Fíjense, en acá hay una escalita de la Academia Americana de Neurología, que data hace más de 18 años, donde cómo se comportan los pacientes con dolor y deterioro cognitivo. Cambian las expresiones faciales, muchas veces no pueden verbalizar su dolor, no pueden contarnos qué les duele, cómo les duele, por qué les duele, pero de alguna manera lo expresan. En las expresiones lo expresan facialmente, lo verbalizan con sollozos, respiración, solicitan ayuda, pero no dicen que le duele, murmullos, gritos. Puede haber rigidez, movimientos de balanceo, o limitar los movimientos, buscar posturas antiálgicas para no mover su cadera que duele, o un hombro que presenta patología. Hay cambios conductuales. Muchas veces uno ve que los pacientes tienen, la familia dice está agresivo, irritable, depresivo, está excitado o está llorando y se comporta mal, y es porque están sufriendo un dolor. Cambios en la rutina, dejan de comer o se rehúsan a comer, están casi permanentemente acostados o sentados o dormidos. Hay cambios en el estado mental y confusión. Todo eso nos debe, siempre que un paciente tenga alguna alteración cognitiva o un paciente de adulto mayor tenga estos comportamientos, nos debe hacer descartar que no esté en presencia de una patología dolorosa, aguda o crónica. Hay escalas para pacientes con deterioro cognitivo que permiten evaluar la presencia de dolor, por ejemplo, escalas cuando hay una demencia avanzada, que evalúan casi lo mismo que venimos hablando, por ejemplo, cómo respiran, la vocalización, la expresión facial, el lenguaje corporal y el consuelo. Hay varias de estas. Acá hay un checklist para pacientes con limitada comunicación, que más o menos es lo mismo, ¿no? Fíjense, expresión facial, movimientos corporales, la personalidad y los indicadores fisiológicos. El Dolor Plus 2, que también es un instrumento interesante, y el EDCAT 2, que es una escala de 8 ítems para evaluar el comportamiento con relación al dolor. Como ven, hay escalas, ¿no? Pero todas estas escalas muchas veces son engorrosas, difíciles de aplicar y no reemplazan a una evaluación semiestructurada que contenga mucha comunicación, principalmente con el cuidador y con el familiar, y también un examen minucioso del paciente. De acuerdo al tipo de demencia puede haber una percepción distinta del dolor y una afectación distinta a cómo el paciente expresa el dolor, ¿no? El Alzheimer puede haber puede cambiar el umbral o la intensidad de la percepción del dolor agudo. En muchos casos puede haber un aumento de la percepción de dolor como mecanismo de hiperadaptación o de hiperexpresión.
La información puede encontrarse enlentecida, la integración central. La demencia vascular tiene, como es una afectación subcortical, muchas veces aparecen síndromes dolorosos de tipo crónicos como la cefalea, la demencia frontotemporal, como tienen componente motivacional y afectivo, la verdad que muchas veces pueden tener una hiperexpresión o una hipoexpresión del dolor, ¿no? La enfermedad de Parkinson muy frecuentemente se afecta y cursa con dolor, muchas veces de tipo central, y muchas veces el dolor forma parte del síndrome extrapiramidal y mejora con la L-Dopa. Volvemos a más o menos lo mismo. Cómo evaluar el dolor en el adulto, el autoinforme, cuando el paciente puede, cuando hay dolor crónico y dolor agudo, siempre buscar la posibilidad de necesidades no satisfechas, el deterioro cognitivo y generalmente también ver, por ejemplo, las causas iatrogénicas. Muchas veces las intervenciones de enfermería o de kinesiología puede ser producto de dolor en el paciente y muchas veces esto causa trastornos en la conducta relacionados con esas personas, ¿no? La observación de cómo se comporta el paciente, que son las escalitas que dijimos recién, los informes sustitutos del dolor, aquí lo que intentamos es tratar de que la persona que está más allegada nos diga, a ver cómo lo ve, que se dé cuenta, que aprenda a descifrar el lenguaje corporal, anímico y vivencial del día a día del paciente y él pueda decirnos si le parece que puede tener algún dolor. Y siempre, siempre está la opción de la prueba analgésica, ¿no? Esto ya está determinado por la Organización Mundial de la Salud. Cuando uno, ante la duda, en un paciente adulto mayor, o en cualquier paciente, que a veces no puede expresarse adecuadamente, uno sospeche que tiene un dolor, siempre está facultado a utilizar alguna terapia antidolor y ver si eso puede resultar o no en un beneficio para el paciente. Muchas veces nos sorprendemos que el paciente mejora ostensiblemente con solo actuar farmacológicamente con el dolor, pero siempre con prudencia, eligiendo el mejor fármaco de acuerdo a las características que uno piense que tiene. Aquí vemos un ejemplo de escala, la escala de Painat, en su versión española, de adaptación y validación para evaluación con dolor en personas con demencia avanzada. Acuérdense que son esos pacientes que no pueden decir aquí me duele, no me duele, no pueden contar la historia. Y aquí tienen 3 ítems: respiración, vocalización, expresión facial, lenguaje corporal y la consolabilidad. Iba de 0 a 2 y ahí están descritos todos los ítems. Fíjense que es normal, acá la respiración llega a ser de Sherry-Stock o hiperventilación, la vocalización puede ser normal y va de gemido o llanto inconsolable, gemidos, gritos. Expresión facial neutra, triste, atemorizado o disgusto. Si está relajado o si está con puños cerrados, rodillas flexionadas y agresivo. Si no necesita consolabilidad o uno que lo consuele, si se distrae, se tranquiliza cuando uno le hable o es imposible que se tranquilice, apuntúa más, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos 1, 2, 1, 2 y tenemos un total de 8, lo cual indica moderada probabilidad de que este paciente tenga algún dolor en el cual tenemos que tratar de evaluar si está presente y si está presente y lo encontramos, tratar de tratarlo, y si no, y si seguimos sospechando y no podemos encontrar, también hacer una tentativa terapéutica a ver si el paciente mejora estas características, ¿no? Esto se ha visto en algunos estudios que es comparable a la escala visoanalógica o visual analógica o a la de las caritas que se usa de 0 a 10, es más o menos lo mismo con esta escala somática, ¿no? Bueno, entonces, ante la presencia de un dolor, uno tiene que siempre anamnesis, directa e indirecta, un buen examen clínico, y ahí ya es la hora de tener una hipótesis diagnóstica. Con estos 2 datos, si uno lo ha hecho bien, ya debe tener alguna sospecha, alguna hipótesis diagnóstica. De acuerdo a la hipótesis diagnóstica, planteamos un escenario de exámenes complementarios, a veces tratando de ir de menor a mayor, eliminando o dejando los que sean muy invasivos. Luego que tenemos los exámenes complementarios y hemos visto los mismos y hemos evaluado todo el entorno, hacer una valoración integral, ver el tipo de dolor y la presencia de comorbilidades y ahí hacer un enfoque terapéutico adecuado, de acuerdo al tipo de dolor y todo el componente, el tipo de dolor, la presencia de comorbilidad y como también la familia, la posibilidad, etc.
Seguimos avanzando. Bueno, aquí tenemos los tratamientos. Los tratamientos pueden ser etiológicos. Acá, por ejemplo, puede ser que algún paciente se beneficie con esteroides o un inmunomodulador. Esto puede ser, por ejemplo, ya vamos a ver una arteritis temporal. Puede ser quirúrgico, en la hernia discal, dolor visceral, extirpación tumoral, una radioterapia que a veces puede mejorar el dolor de una metástasis ósea o de una fractura patológica. Farmacológico, ahí vamos a dividir, ya vamos a ver, opioides, no opioides y los coayudantes. Intervencionista, bloqueos nerviosos, la toxina botulínica, la radiofrecuencia, la cifoplastia, la vertebroplastia. Estos son todas intervenciones, infiltración, los esteroides epidurales. Los complementarios, como pueden ser estimulación eléctrica transcutánea, el TENS, actualmente también se habla de la estimulación magnética, la acupuntura, la rehabilitación, la fisioterapia, la osteopatía, la RPG, la hipnosis, la meditación, la relajación, el biofeedback, la musicoterapia. Todos pueden ser complementos muy oportunos para tratar de mejorar la calidad y disminuir la percepción del dolor. La neuroestimulación y la neuromodulación, como les mencioné recién, especialmente la estimulación magnética y también la estimulación directa, y terapias alternativas como el cannabis, tan en boga en nuestros días, en nuestro medio, que después nos vamos a detener un poquito al final cuando hablemos de cannabis y dolor. Bien, avanzamos. Farmacológicos, ya dijimos, opioides, no opioides y los coadyuvantes. No opioides tenemos paracetamol, ibuprofeno, AINES, los COX-2. Los opioides, acá ya para un dolor mayor, ¿no? Tenemos, según su actividad, débiles, de los cuales más se usan el tramadol y la codeína, los fuertes, la morfina y sus derivados. Según su duración, pueden ser los de codeína y morfina, que son los derivados del opio y del alcaloide, los semisintéticos, como la buprenorfina, y la sustancia sintética, como el fentanilo y la metadona. Y también tenemos los coayudantes, vamos ya familiarizándonos con este cuadro que vamos a repetir varias veces, los esteroides, los anticonvulsivantes, como puede ser la pregabalina y el gabapentin, los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina y la doxepina. Acuérdense, la doxepina ya la habíamos visto también para el sueño, ¿no? La duloxetina, que es un antidepresivo de los nuevos, que verdaderamente se ha demostrado que tiene eficacia en aumentar el umbral del dolor, es un complemento. Bueno, y aquí empezamos a ver a construir lo que se denomina la escalera del tratamiento del dolor, que esto está avalada por la Organización Mundial de la Salud, aunque ha sufrido algunas modificaciones. Fíjense que está el primer escalón, lo tienen acá, donde son los AINES, los analgésicos como el paracetamol, metamizol, el ibuprofeno. Luego tenemos un segundo escalón donde está la codeína, la hidrocodeína y el tramadol. Y muchas veces puede unirse, fíjense, puede unirse esto, el primer escalón, con el segundo escalón y hacer una asociación. En este caso, paracetamol más codeína es la más conocida y en la cual tenemos productos que vienen con bajas dosis de codeína y altas dosis de codeína, ¿no? Que uno los puede utilizar en forma reglada con la potenciación de ambos efectos. Posteriormente, el tercer escalón y el cuarto que hemos agregado, el tercero son los opioides potentes, cuando falla, morfina, fentanilo, oxicodona, metadona, buprenorfina. Siempre la posibilidad de asociar, siempre se pueden asociar. Y en todos los casos se puede usar algún coayudante, de los cuales vamos a ver que hay fármacos que pueden coayudar. Mucho depende también de la causa específica del dolor. Si esto es nociceptivo, es mixto o es más de tipo neurogénico o de tipo neurálgico. Y el cuarto escalón que yo les mencionaba es el intervencionista, que muchas veces no lo tenemos en cuenta y muchas veces puede darnos, sin ser muy agresivos, uno puede tener resultados positivos que mejoren la calidad de vida del paciente. Intervencionista. Acá está la de la OMS, la modificada, fíjense, primer escalón, no opioides y o coanalgésicos, opioides débiles, opioides potentes, analgésicos espinales, este sería el cuarto escalón, ya es una intervencionista. Espinales ya significa infiltración, bloqueo nervioso, y el quinto escalón, otras técnicas. Y siempre atención a la familia, soporte emocional, mucha comunicación para el paciente y para la familia, ¿no? Bien,
Seguimos avanzando, lo mismo. Opioides, están descritos, los AINES, fíjense que acá ketorolac, del dexketoprofeno, también es interesante, paracetamol, ibuprofeno, dipirone, y los coayudantes, los cuales mencionamos, fíjense que acá aparece la lidocaína, la buscapina, la caicicina, de que es muchas veces antiinflamatorios de origen de actuación local, también a veces son de gran ayuda. Otros antidepresivos como la desvenlafaxina, la venlafaxina. Bien. Me gustó poner este cuadro, que no es mío, por supuesto, yo lo tomé de una presentación. Fíjense que acá está el dolor nociceptivo y el dolor neuropático. En el dolor crónico, acá tenemos en el medio la posibilidad que sean mixtos, componente nociceptivo neuropático, y acá están los opioides potentes, los débiles. Fíjense que de este lado más tirando hacia más tirando al dolor nociceptivo. Acuérdense que siempre los opioides y los antiinflamatorios y todos tienen más acción sobre el dolor visceral, ¿no? El dolor osteovisceral. En cambio, los anticonvulsivantes, la mitriptilina, duloxetina, gabapentina y la pregabalina siempre tienen más neuropático. Y en el medio la asociación, ¿no? Y el dolor agudo, que tiene un tratamiento específico, morfina, oxicodona, fentanila, tramadol. Siempre el dolor agudo, cuando es muy intenso, se trata en forma más agresiva. Bien. Bueno, aquí vamos a hablar un poquito de la terapia intervencionista. Los bloqueos nerviosos son de primera línea. Muchas veces utilizamos un bloqueo como diagnóstico y terapéutico. Es decir, si sospechamos que hay un nervio que de alguna manera está contribuyendo a la aparición de un dolor, ya sea una neuralgia occipital o una radiculopatía, uno puede bloquear con anestésicos locales y pequeñas dosis de corticoides de depósito. Si uno logra el alivio y el alivio no es suficiente, dura unos días y vuelve el dolor, pero se bloqueó con el anestésico, uno después puede plantear una radiofrecuencia pulsada o convencional, y esto siempre se hace guiado por ecografía. Por ejemplo, aquí vemos a una neuralgia del occipital, está siendo infiltrada, muchas veces esto logra un alivio y es el tratamiento, no hace falta otra cosa. Los bloqueos nerviosos espinales, como pueden ser cervicales, torácicos, lumbosacros, para distintas patologías, siempre la neuralgia, dolor por malignidad, uno puede hacer un bloqueo cervical si el dolor está en el miembro superior, frénico cuando hay hipo rebelde, dolor diafragmático, fíjense cuando hay supraescapular, cuando hay periartritis, siempre hay la posibilidad de algún bloqueo para aliviar una neuralgia posherpética que no ha cedido con las terapéuticas farmacológicas, cuando hay metástasis en las costillas. Bueno, las lumbares y sacras son las que más se usan para neuralgia de distinto tipo, la melalgia parestésica o las patologías lumbosacras. Fíjense que hay bloqueos simpáticos que tienen sus indicaciones siempre, distintos tipos de indicaciones, por ejemplo, del ganglio sacroexosigio cuando hay dolor rectal de distinta causa que es refractario, o del ganglio de Gasser cuando hay neuralgia del trigémino. Y también bloqueos de pares craneales. No vamos a hablar, pero sí la más conocida es la del trigémino, la neuralgia del trigémino. Se puede bloquear cuando no ha sido suficiente el tratamiento farmacológico. También pasa para la del glosofaringio y la del neumogástrico. Siempre hay estas opciones y es importante tenerlas en cuenta, más allá de que uno no sea especialista, siempre uno puede derivar al paciente a alguien que de confianza que pueda realizar esto con responsabilidad y con toda el armamento terapéutico que necesites, que sean siempre guiadas. Vamos a avanzar, tenemos algunos tips. Por ejemplo, el paracetamol es eficaz en el dolor musculoesquelético. Se asocia menos gastrolesividad y nefrotoxicidad a interacciones farmacológicas. El aclaramiento no hay, o sea, la depuración no varía con la edad. La dosis máxima es de 4 gramos, yo sería un poquito más convencional, 3 gramos, siempre existe el riesgo de hepatotoxicidad, ¿no? Bien, siempre tener en cuenta esto, ¿no?
Bien, principalmente si el paciente tiene antecedentes, está recibiendo otros medicamentos. Los antiinflamatorios no esteroides son frecuentemente usados para el músculo, para las alteraciones del dolor o las alteraciones musculoesqueléticas e inflamatorias, sin necesidad de receta. Entonces por ahí se produce un abuso y hay que tener mucho cuidado en los pacientes con compromiso renal, con gastropatía previa o enfermedades cardiovasculares. Esto se ve mucho más en ancianos. Fíjense que un 23% de los pacientes, un 24% de los pacientes ingresados en un servicio de clínica fueron por efectos secundarios a fármacos y generalmente fue por AINES. Tiene 3 veces más riesgo de tener complicaciones gastrointestinales que las personas jóvenes, comparado con personas jóvenes si usan antiinflamatorios. Y el riesgo de una enfermedad hemorrágica ulcerosa aumentó 13 veces más cuando se usan AINES asociado a warfarina. También hay el uso de diuréticos y AINES se asocia con doble riesgo de hospitalización por enfermedad cardíaca congestiva. O sea, siempre pensar en la parte gástrica, en la parte renal y en la parte cardíaca. Avanzamos. Mucho se ha hablado de los COX-2, que parecen tener un mejor perfil de seguridad. Acá están los no selectivos, que son todos los que nosotros conocemos, un largo listado. Los COX-2, de los cuales la verdad que la eficacia a veces no es tanto como lo esperábamos. Hoy tenemos estos dos, los tenelcelecoxib y el etoricoxib, lo tenemos presente. Son importantes estos COX-2, especialmente porque se cree que tienen menores efectos adversos gastrointestinales, aunque están también asociados a lo que decíamos, un aumento de riesgo cardiovascular en pacientes que requieren una terapia, o sea, que están recibiendo una terapia antitrombótica asociada, ¿no? Acá hay algo que les mencioné, muchas veces los tópicos, las cremas con diclofenac u otras cremas con meloxicam, por ejemplo. Esto hay varios estudios que muestran que puede de alguna manera ayudar en los dolores musculoesqueléticos. Lamentablemente no hay muchos estudios en ancianos en cuanto a absorción, tolerabilidad, pero es un arma que también uno tiene que tener en cuenta a la hora de hacer tratamiento, ¿no? Uno cree que los inhibidores de la bomba protegen totalmente a los enfermos que están recibiendo esta medicación. No es así, no siempre dan una protección total, y hay que acordarse que solo protege el tracto intestinal superior y no de las hemorragias digestivas bajas. Entonces siempre está la posibilidad de efectos secundarios, ¿no? Y acordarse que la mayoría de los AINES y el paracetamol pueden desestabilizar la tensión arterial tanto en pacientes que tengan normotensos como hipertensos. De los opioides vamos a hablar un poquito nada más. Ya dijimos, los opioides están aceptados como primera línea de tratamiento para el dolor agudo y crónico, especialmente el oncológico, cuando es un dolor muy intenso. También puede ser muy eficaz en el tratamiento de determinados pacientes con dolor persistente no oncológico. Lo importante es que siempre uno tiene que saber que si usa un opioide debe tener ya en vista de que lo va a usar por un corto tiempo, un corto periodo, ¿no? Si es moderado, se usa un opioide menor, tramadol o codeína. Si es un severo, se usa un opioide mayor, que ya serían los derivados de la morfina, ¿no? Y siempre la posibilidad que produzca sedación, confusión y estreñimiento. Entonces, si uno ve a un paciente anciano, siempre hay que pensar en los efectos secundarios, especialmente en los ancianos con déficit cognitivo. Entonces, uno le agrega por ahí otra comorbilidad, como puede ser que están confusos, o se estreñen, bolos fecales, etc. Siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay discusión si los opioides de acción prolongada versus los cortos, los de acción corta, rápida y corta, tienen mayor o menor poder adictivo. Eso está en discusión. Por ahí se comienza con los de acción corta, después se usan acción prolongada. Siempre interesante ante la presencia de un dolor muy importante, tratar de hacer la prueba del opioide, o sea, bajas dosis de un opioide mayor. Si la cosa funciona, después bajar a un opioide menor y después tratar de suspender, ¿no? Y pasar, por ejemplo, a un no opioide, como puede ser un antiinflamatorio o un analgésico común, y tratar de discontinuarlo, ¿no? Distintos tips que uno puede llegar a usar de acuerdo a la experiencia, ¿no? Bien, avanzamos.
Eh, Siempre hay que tener en cuenta los efectos secundarios, ¿no? Fíjense que entre los coadyuvantes, esteroides, anticonvulsivantes, la pregabalina, gabapentina, carbamazepina, esto ya lo mencionamos, existe siempre la posibilidad de que, por ejemplo, efecto anticolinérgico, especialmente con los antidepresivos tricíclicos, amitriptilina y hidroxepina, mareos, sedativos, caídas, ataxia, esto casi con todos, náuseas y vómitos, especialmente con los esteroides, y el síndrome de discontinuación, que también se ve en alguno de estos, ¿no? Acá me quiero detener un poquito, por ejemplo, un fármaco que revolucionó las últimas 2 décadas es la pregabalina y el gabapentin, que nacieron como anticonvulsivantes y después se demostró su propiedad como coayudante en el tratamiento del dolor crónico y también del dolor no solo neurogénico, sino también el nociceptivo, ¿no? Lo importante de esto es que ustedes saben que la pregabalina, cuando las primeras, les cuento la historia un poco, al principio solamente venía en nuestro país la presentación de 75 miligramos, ¿no? Pero a medida que fuimos tomando experiencia, vimos que los efectos sedativos, los mareos y las caídas eran muy intensas, los pacientes nuestros toleraban poco estas dosis relativamente altas, que son de 75 miligramos, entonces aparecieron los practidosis o las fraccionadas o los de 25 miligramos, con los cuales uno empieza con la consigna siempre de este tipo de fármacos, no solo con la pregabalina, sino con la mayoría de los fármacos, también con la carbamazepina, con los tricíclicos, con la duloxetina, siempre hay que empezar con dosis bajas y titular lentamente, y lograr la menor dosis que sea eficaz. Esto es comenzar bajo y mantenerse bajo, ¿no? Por eso es que estos preparados generalmente vienen ya fraccionados, por ejemplo birranurados, o también vienen en concentraciones de 25 miligramos. Esto es bastante llamativo, todo el mundo también se empezó a demostrar esto, pero por ejemplo en los países occidentales usan dosis mucho más altas, llegan a utilizar dosis mucho más altas, como 150, 300, existe el comprimido de 300 miligramos, que generalmente es para un dolor más intenso, ¿no? Y que a veces nosotros no lo usamos, no llegamos a usar. La radiofrecuencia, un poco se las conté, no me voy a detener mucho, siempre la posibilidad, esto en manos expertas, de generalmente intervencionistas, muchas veces los anestesistas han adoptado esta capacidad, algunos anestesistas, de transformarse en especialistas en este tipo de intervenciones, pero a veces tienen mucha efectividad, mucha eficacia, por ejemplo, para el ganglio de Gasser, en la neuralgia del trigémino, en la del fenopalatina para otras algias, fíjense, para las ceatalgias, las radiculalgias, siempre, y acá debe haberse identificado muy bien cuál es el nivel que tiene, cuál es el nivel doloroso para poder realizar la radiofrecuencia en el nivel que corresponde. De nada vale que yo le haga una radiofrecuencia en L4, L5 cuando el problema está en L5, S1, ¿se entiende? También para los síndromes facetarios, para la gonalgia, fíjese, acá está la técnica, siempre guiada, ¿no? Ganglio de Gasser, acá para el trigémino, acá medial lumbar y de la raíz dorsal. Esto a veces da muchos resultados, ¿no? La cifoplastia o la vertebroplastia, relleno de los discos que se han aplastado, perdón, de los cuerpos vertebrales que se han aplastado, o la verdad que muchas veces cuando hay una fractura osteoporótica y mucho dolor, a veces con este relleno cede el dolor, los esteroides epidurales también, los infiltrados de los puntos trigger o disparadores para el dolor miofacial. Acá fíjese cómo le están infiltrando un músculo. Ya vamos a hablar un poquito, después vamos a ver un caso de lo que son los dolores miofaciales, que me parece que son interesantes de tener en cuenta. Y como les decía, otras terapias complementarias, un poco ya las dijimos: la fisio, la electroanalgésica, la estimulación magnética, la hidroterapia, la acupuntura, el yoga, el tai chi, la osteopatía, la RPG. No es que uno tenga que indicarlo siempre, todo va a depender del tipo de dolor, del tipo de entorno, de lo que uno ya ha utilizado, pero son a veces terapias que complementan muy bien y que hacen muy bien al paciente, a la salud mental del paciente y de la familia, ¿no? Entonces hay que tenerlas en cuenta siempre. Son terapias complementarias o suplementarias y no son terapias alternativas, ¿no? No son terapias que no hayan demostrado su efecto positivo. Siempre con prudencia, ¿no? Muy bien. Estamos finalizando. Por su atención, muchas gracias. Los esperamos
los esperamos la próxima. Acuérdense que está la reunión vía virtual Meet, la concesión interactiva el próximo jueves. Ahí vamos a hacer un pequeño aporte de cefaleas en el adulto mayor, casos clínicos, se reciben aportes, preguntas y respuestas y la participación activa, por lo cual les vuelvo a sugerir que bajen la aplicación Pool Everywhere, que es de fácil utilización, es anónima y la verdad que hace muy amena y muy interactiva la reunión. Así que los esperamos, agradecemos al Laboratorio Richmond y bueno, lo estamos esperando, espero que le haya sido de utilidad y nos vemos el próximo jueves.